Hola hermanos, quiero darle un gran saludo esta tarde. Estoy contento nuevamente de poder, a través de este medio, estar con ustedes y hoy día compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hablar de misiones, del carácter que debe tener el misionero. Y para eso quiero invitarlos a ver cómo está nuestra vida, eh, cómo estamos nosotros para la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y para esto quiero invitarlo al libro de Jonás. Vamos a ver nuestra vida comparada con Jonás. El pobre Jonás, le digo yo, muchas veces nosotros le enseñamos a nuestros niños en la escuela bíblica ese corito que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestra vida comparada con Jonás? Eh, Hay una cantante cristiana, Yuri. Ella tiene una canción, dice, ¿y tú cómo estás? Y esa es la invitación que te voy a hacer hoy día, a preguntarte, ¿y tú cómo estás en este ámbito? Pero primero quiero darte a conocer algunos datos con respecto a, a las misiones. Han pasado ya cerca de 2000 años desde que las primeras generaciones de cristianos predicaron el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra que en ese entonces se conocía. Pero ¿qué nos ha pasado entonces? Que después de 2000 años existen aún todavía cerca de 2,2 de billones de personas que viven en grupos étnicos no alcanzados con el Evangelio. Actualmente existen casi 11.000 grupos étnicos no alcanzados dentro de la ventana 1040. Se encuentra la mayoría de estos pueblos, dos terceras partes de la población del mundo, aunque solo es una tercera parte del área de la Tierra. La ventana 1040 también es el corazón de las religiones del Islam, el hinduismo y el budismo. 8 de los 10 países más pobres del mundo se encuentran en esta zona. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por alcanzar a esta gente? Hay algunos datos sí que son alentadores. A pesar de esto, hay cerca de 7 millones de iglesias de la Gran Comisión en el mundo. Aproximadamente existen 170 millones de creyentes que oran diariamente para que la salvación llegue a todos los grupos étnicos del mundo. En estos momentos hay 3.970 agencias misioneras, 285.250 misioneros de carrera, 180.000 misioneros a corto plazo. Actualmente se hacen alrededor de 2.500 campañas evangelísticas a grandes masas. 51 millones de Biblias se reparten al año en distintos idiomas. Pero la tarea no está hecha. Aún falta mucho por hacer. ¿Y por qué no hemos sido capaces aún de cumplir con esta tarea que el Señor Jesucristo nos dejó? Quiero invitarlo al libro de Jonás. Vamos a ir viendo eh, algunas cosas en la vida de Jonás que se parecen mucho a nuestra vida. Y vamos a ver primero la comisión y el descenso en la vida de Jonás. Para eso lo invito a Jonás capítulo 1 y vamos a ver primero la comisión de Jonás, el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque se ha subido su maldad delante de mí. Nínive, una gran ciudad, como la describe la Biblia, pero también era grande los pecados que en ella se cometían. Nahum, capítulo 3, versículo 1 al 4, nos describe un poco eh, cuál era, cómo era conocida esta ciudad. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esta era la ciudad a la cual Jonás tenía que ir a predicar.
Se dice de los ninivitas, dice la historia que eran tan crueles cuando ellos conquistaban una ciudad que incluso le sacaban la piel viva, desollaban a su oponente. Israel había sufrido la furia de los ninivitas. Por eso cuando Jonás se le manda a ir a Nínive a predicar, él desobedece el mandato de Dios. Y miren, si ustedes noten, ¿cuál era el mensaje que Dios le pide que pregone Jonás? Su maldad ha subido delante de mí. Al parecer, pareciera ser un mensaje de condenación. Su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás conocía el carácter de Dios y sabía que detrás de este aparente mensaje de condenación había un llamado al arrepentimiento. Y aquí entra el primer obstáculo en la vida de un misionero: los prejuicios. El prejuicio de Jonás. ¿Cómo estos ninivitas, que sabemos cómo son, Dios los quiere perdonar? Dios los va a llamar a arrepentimiento si ellos no se lo merecen. Muchas veces yo me he preguntado, ¿cuál es mi Nínive? Y yo tengo claro cuál es mi Nínive. Y estoy trabajando para superar eso. Yo, gracias a un hermano en Santiago, tuve la oportunidad de visitar un ministerio carcelario. Y yo lo único que le decía a él: hermano, por favor, lo único que te pido es que tú no me digas por qué estas personas están presas acá. ¿Cuál fue su crimen? ¿Cuál fue su delito? Porque lo más seguro es que si yo sé por qué esa persona está aquí detenida, mi disposición hacia él va a ser distinta. Yo no sé cuál sería mi disposición si tengo al frente para predicar a una persona que ha violado a un niño, a una persona que ha asesinado a un niño. Ese es mi Nínive. No sé cómo que haría, no sé yo lo que haría si Dios en un momento me dijera, como Jonás: levántate, ve a la cárcel de Alto Hospicio y predícale al psicópata, porque su maldad se ha levantado delante de mí. ¿Cuál es tu Nínive, hermano mío, hermana? ¿Cuáles son tus prejuicios que te impiden cumplir con la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros ponemos nuestros prejuicios. Esta persona no se lo merece. Esta persona no merece el perdón de Dios. Pero ¿quién era tan bueno para merecer el perdón de Dios? Creo que ninguno de nosotros. Pero Dios nos ama y quiere que todos seamos salvos. Vence tu Nínive. Vence tus prejuicios, mis hermanos, para cumplir con el mandato de Dios. Jonás huye de la presencia de Jehová y empieza un descenso en la vida de Jonás. Y no solo un descenso en lo geográfico, en lo físico, sino que también cada vez que él iba descendiendo, más descendía en lo espiritual. Primero vemos en el versículo 3, dice la Biblia que él desciende a Jope para huir a Tarsis. En el versículo 5 vemos que Dios envía un gran viento y una tormenta, una tempestad grande, que pensaban que la nave se partía. Cada uno de los marineros paganos oraba a sus dioses. Y Jonás, ¿qué hizo, hermano? Fue al fondo de la nave y se puso a dormir. No sé cómo lo hizo Jonás. ¿Cómo podía haber estado tan tranquilo? Porque en medio de esta tempestad, donde los marinos pensaban que la nave se partía en dos, Jonás dormía. Descendió al interior de la nave. En el versículo 15 vemos aún más este descenso en la vida de Jonás. Vemos que Jonás revela que a causa de él era esta tempestad. Y le pide a los marineros que lo echen al mar. Noten cómo iba el descenso en lo físico, en lo geográfico y también en lo espiritual. Aquí cuando Jonás pide que lo echen al mar en medio de una tormenta, él estaba pidiendo que lo echaran a morir. ¿O ustedes pensaban que Jonás dijo: no, si yo soy capaz de salir nadando de aquí en medio del mar y llegar a un lugar seguro? No. Era tal el descenso en la vida espiritual de Jonás, que Jonás, al pedirle a los marineros que lo echaran al mar, estaba pidiendo morir. Pero ahí no termina, hermano, el descenso en la vida de Jonás. La Biblia nos dice en el versículo 17 aún más el descenso en la vida de Jonás. Llega al interior, al vientre de un gran pez que Dios había preparado. Noten el descenso. Desciende a Jope, desciende al interior de la nave,
pide que lo echen al mar, lo tiran al mar y en el mar un gran pez lo traga. El descenso, hermanos, no era solo en lo geográfico, sino que también en lo espiritual. Y la desobediencia a Dios, hermano, siempre nos va a llevar hacia abajo. Siempre. No podemos esperar que si estamos desobedeciendo a Dios, las cosas nos vayan bien. Podemos tener algo, a lo mejor un aparente éxito, pero nosotros sabemos que la desobediencia a Dios siempre nos va a llevar hacia abajo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este descenso en la vida de Jonás? Primero vemos que pierde la voz de Dios. Ese Dios que se comunicaba personalmente con él. En el versículo 1 y 2 deja de hablarle a Jonás hasta, vemos el versículo 17, no le habla. Pierde la voz de Dios. Segunda consecuencia, pierde el deseo de orar. La Biblia dice que mientras los paganos oraban cada uno a sus dioses, ¿qué hacía Jonás? Dormía. Perdió el deseo de orar. Pero no solo eso, pierde su testimonio ante los hombres de la nave. Él en los versículos 9 y 10 le había declarado que él era hebreo y que temía a Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. La Biblia dice que los marineros temieron, tuvieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Yo creo que una de las más grandes cosas que nos podría pasar en nuestra vida cristiana es perder el testimonio. Espero, mi hermano, nunca estar en esa situación. Conozco muchas personas que han llegado muy heridas y han dicho, uno de los grandes dolores es que perdieron el testimonio ante las personas que ellos le habían dicho que eran cristianos. Aquí Jonás pierde el testimonio entre los hombres de la nave. Y nótense, aquellos marineros que vieron lo que estaba pasando, esos que oraban cada uno a sus propios dioses, en el versículo 14, los vemos ahora orando, reconociendo al único Dios verdadero. Pero no fue producto del testimonio de Jonás, un testimonio favorable, sino que por lo desfavorable de su testimonio, ellos creyeron y se convirtieron y terminaron orando al verdadero Dios. Jonás además perdió su influencia para hacer el bien. Él reconoció que por culpa de él era esa tormenta que le había sobrevenido. Miren el versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él reconoce que él era la causa del mal. Pero miren, si Jonás hubiese estado espiritualmente bien, ¿qué hubiese hecho Jonás? Lo que grandes hombres de la Biblia hicieron: doblar sus rodillas y orar, pedir perdón a Dios, y Dios de seguro hubiese aquietado esa tormenta. Dios hubiese dado tranquilidad, pero él eligió su propio camino. Échenme al mar. Él estaba pidiendo, en otras palabras, su condena a la muerte. Pero nosotros, mis hermanos, ¿cómo estamos? Ya reconocimos cuáles eran nuestros prejuicios. No sé qué tan hondo estás, mi hermano. No sé cuánto has descendido en tu vida espiritual. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me viene a la mente una pregunta que Dios le hizo al pueblo de Israel en Miqueas capítulo 6 versículo 3. Le dice el Señor: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios pareciera preguntarme: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Hay algo de lo que yo he hecho que te haya molestado? ¿Hay algo de lo que yo he hecho en tu vida que no haya sido favorable? ¿Y por qué entonces? ¿Por qué no hemos sido capaces de cumplir con la gran comisión que Él nos encomendó, de predicar el Evangelio a toda criatura? A esa que venía sentada al lado tuyo hoy día en el colectivo, en la micro, cuando venías aquí a la unión de jóvenes. A esa persona con la que te topaste en el supermercado.